Muy buenos días amigos y hermanos que están en esta radio en línea. Damos gracias por el espacio que podemos llegar a través de este medio para que la palabra de Dios llegue hacia la intimidad de tu casa, hacia la intimidad de tu celular, a modo que la palabra llegue a ser escuchada por ti. Doy gracias a Dios porque me permite explicarte, expresar y aprender junto a ti esta mañana en la palabra del Señor. Ahora quiero meditar en el libro de Jueces, quiero compartir con ustedes y a la vez aprender también qué es lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña a través de ella, cómo podemos aplicarla a nuestra vida. Ahora como tema le he puesto el Sansón que no quiero o no debo ser. La palabra del Señor dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo y Dios los entregó a los filisteos por 40 años. Entonces, vemos que el pueblo de Israel ha sido entregado a los filisteos por desobediencia, pero que ahora va a salir alguien que los va a librar de esas personas, que los va a librar de esa esclavitud en cual fueron sometidos. Y para ello, Dios iba a preparar a alguien para librarlos de los filisteos. Iba a preparar a una persona, a un hombre. Iba a preparar a un hijo de su tribu Israel. Iba a preparar a este personaje que muchos conocemos, que se llama Sansón. Y vamos a meditar en la palabra del Señor en el libro de Jueces 13. Libro de Jueces 13, versículo 3 y 5. La palabra del Señor dice, para relatarles un poco acerca de este tema, había un hombre, había una pareja, y esta persona se llamaba Manoa. Manoa era un hombre de la tribu de Israel, y él estaba con su mujer, y los dos eran estériles, no podían tener hijos. Entonces el ángel de Jehová aparece a esta mujer y le dice de la siguiente manera, versículo 3 al 6. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo, y ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Versículo 5. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este momento, Señor, que tú nos permites meditar en tu palabra, para que tu palabra llegue, Señor, a lo profundo de nuestro corazón y de nuestra mente. Padre, toca a través de tu Espíritu Santo, Señor. Usa a tu siervo, Padre, para que pueda dar entendimiento a tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu hablando a nuestras vidas. Tu palabra es viva y es eficaz, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocer y meditar en tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Entonces, vemos que iba a ser una persona, un muchacho, un hombre, escogido por Dios, de una pareja estéril. Y aquí nos está narrando cómo tendrá que crecer este muchacho. Repitamos y leamos el versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo,
He aquí tú eres estéril. He aquí tú eres estéril. Y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Estamos viendo que le está diciendo a la mujer que es cómo tiene que crecer el muchacho. Porque nazareo significa del hebreo nazir. Se refiere a una persona que hace un voto especial de consagración a Dios o consagrado a Dios, un acto voluntario. Y vemos que esta mujer va a tener a este niño, a este hijo, y tiene que consagrarlo a Dios, tiene que dedicarle desde su nacimiento, tiene que evitar ciertas cosas porque el Espíritu de Jehová va a estar sobre este muchacho, porque es el escogido de Dios para salvar a su pueblo de los filisteos. Aquí hay un contexto para meditar. Estamos viendo que la voluntad de Dios se tiene que cumplir. Él hace el propósito para que eso se cumpla. Él está diciendo en su palabra que Él va a preparar a alguien para que salve a su pueblo. A pesar de su poder, Dios va a preparar a una persona para que cumpla este propósito que Él tiene para su pueblo. Y podemos ver que esa voluntad y ese poder se cumplen en la vida de este muchacho, de Sansón. Y podemos ver el poder de Dios en esta persona. Quiero que medites en el tema que te di al inicio. El Sansón que no quiero o no debo ser. Muchos conocemos la historia de Sansón y sabemos que es fuerte, sabemos que tiene mucho, es superdotado por Dios, tiene un poder especial. Y ahora vamos a conocer cuáles son los poderes que Sansón tenía, que Dios le había otorgado. Para ello vamos a leer el libro de Jueces, siempre en Jueces, capítulo 14, versículo 6. Versículo 6 dice de la siguiente manera: Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Vemos al inicio del versículo que empieza y dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y el cual despedazó al león. También vemos otro acto del poder de Dios siempre en el capítulo 14, versículo 19, que dice de la siguiente manera: y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Sansón había escogido a una mujer filistea que era agradable ante él y quería
casarse con esta mujer. Pero la mujer, no siendo de Dios, siendo de lo contrario, lo opuesto, a lo cual Dios le había dado su propósito a Sansón. Pero a esto todavía estaba el propósito de Dios, aun cuando esta mujer no era de Dios. Y eso lo podemos ver en unos versículos atrás. Siempre en el 14. En el 14, versículo 3. Veamos el 14, 1, 2 y 3 para tener un contexto claro de lo que nos quiere explicar la palabra de Dios. Descendió Sansón Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre les dijeron: no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Estamos viendo que no era una mujer de Dios. Dice el texto que era una mujer incircuncisa, una mujer que no era de Dios, no tenía conocimiento de Dios. Muchas veces nos pasa en nuestra vida que nosotros, cuando aceptamos al Señor, venimos de una vida llena de pecado. El hecho de Sansón fue que él fue apartado desde su nacimiento. Desde su nacimiento él fue consagrado a Dios. Pero nosotros muchas veces no tenemos la oportunidad o no tenemos ese privilegio de conocer a Dios tempranamente. Porque quizás muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos, nunca visitaron una iglesia. Y por lo cual nosotros crecimos en un mundo que cuando fuimos creciendo desde nuestro nacimiento hasta que llegamos a adolescentes, comenzamos a comprender lo bueno y lo malo. Tal vez nosotros desde pequeños no pecamos, pero cuando empezamos a tener conocimiento, empezamos a ver que la persona que hace daño es alabada por los hombres y no tiene ningún reconocimiento a hacer lo bueno. Porque delante de los hombres, cuando tú haces lo malo, eres reconocido por ellos, te aplauden, te dicen está bien, te dicen tienes que cobrar venganza, y eso va creciendo en tu corazón, y eso va creciendo en tu mente, y por ello te vas adaptando a una vida llena de maldad, llena de pecado, porque ves que lo bueno no viene reconocido por nadie, porque nadie te apoya cuando tú haces algo bueno, ves que nadie te ve. Entonces, cuando venimos delante del Señor y reconocemos nuestro pecado y sabemos que tenemos que aceptar al Salvador para poder ser perdonado de nuestros pecados, y reconocemos a Dios y tenemos en mente a Cristo, que Él murió en la cruz para acercarnos al Padre, para reconciliarnos al Padre, porque a través de Él está el perdón verdadero, porque Él pagó con su vida para que tú y yo ahora estemos de parte de Dios, seamos hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios reconoce esa oración de fe, reconoce ese corazón arrepentido. Y dice su palabra que Él borra nuestro pecado. Él borra nuestro archivo de pecado.
y lo avienta a lo profundo del mar. Y dice que no tiene más memoria de ello, porque Él ha cambiado tu vida. Él no te va a restaurar tu vida, te va a cambiar tu vida. Te va a dar una vida nueva a partir de ese momento. Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pablo está diciendo que somos nuevas criaturas, nuevas personas que hemos nacido de nuevo. Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y nosotros venimos y reconocemos a Dios y le comenzamos a servir a Dios. Y aquí entramos en la etapa que Dios nos ha escogido para llevar el mensaje del Evangelio a aquellas personas que no conocen de su palabra, que no conocen de su poder, que aún no lo han reconocido como Dios. Yo he dividido los versículos en etapas para ir explicando cómo podemos entender y aplicar los momentos que están sucediendo a través de esta historia. Entonces, reconocemos a Dios como nuestro Salvador y entramos en una fase y nos ponemos como Sansón en este momento. Ya vimos que Sansón es superdotado por Dios, que el Espíritu de Jehová viene sobre él cuando él tiene que actuar con fuerza. Podemos comprobar otro acto de su poder, que Él nos perdona y formamos parte de una familia en Cristo, una familia en la fe. Y entonces venimos a ser parte como Sansón. Tal vez no crecimos apartados para Dios, pero ahora Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Nos ha perdonado, ha borrado nuestro registro. Y ahorita estamos entrando a una etapa en la que Sansón está formándose. Nosotros nos estamos formando según el contexto, el texto que está diciendo que Sansón está actuando según la voluntad de Dios. Nosotros ahorita estamos entrando en esa etapa que somos reconciliados y somos hijos de Dios. Y otro hecho de su poder podemos ver siempre en el libro de Jueces 15, capítulo 15, versículo del 14 al 16. Dice su palabra. Y así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de asno maté a 1000 hombres. El poder de Dios estaba con Sansón en este momento. Lo dice el primer versículo 14, más adelantito, donde dice, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Encontramos esa palabra otra vez, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Cuando tú entras en reconciliación, el Espíritu de Dios viene sobre ti. Y como Sansón, también Dios te da el poder y la autoridad para vencer. En ese momento tenía que ser así por fuerza. Y ahora este momento es espiritual. El Espíritu de Dios viene sobre ti y te ayuda a vencer.
porque sabe que lo que tú estás haciendo, humanamente no lo podrás hacer solo. Necesitas el Espíritu de Dios que se conecte con tu vida, con nuestra vida, para vencer esas luchas que vendrán. Entonces vemos que Sansón estaba actuando de una manera correcta con Dios. Y aparte del poder que le da, que nos da, también Dios sacia las necesidades. Sacia las necesidades. Podemos leer el capítulo 15, versículo 18 y 20. Y dice de la siguiente manera: y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Len, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto lo llamó el nombre de aquel lugar en Acoré, el cual está en ley hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Estamos viendo que Sansón se encuentra en un momento, claro, después de matar a 1000 hombres, estaba exhausto, tenía sed. Yo me imagino que fue en el desierto donde pasó este acto, este hecho. ¿Cuánto tiempo le habrá tomado matar a 1000 hombres? Fue una lucha de física. Y él le dice: ¿y moriré yo ahora de sed? Pero él primero reconoce y le dice: tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. Después que nosotros venimos, reconocemos a Dios y lo aceptamos y comenzamos a servir en algún ministerio, en alguna área en nuestra iglesia, ya vimos el poder de Dios a través de las pruebas. Ya vimos el poder de Dios a través de las dificultades que nos han pasado. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos ha redimido, nos ha salvado y nos ha dado las fuerzas. Y hemos mantenido nuestra fe para no caer en esas debilidades. Pero cuando Dios nos sacia todavía, Dios los cumple nuestras necesidades. Y Sansón le dice: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor: Señor, yo he predicado tu palabra, Señor, yo he evangelizado, Señor, yo he ganado almas, he cantado alabanzas, he leído versículos para que la gente oiga tu palabra? Y llego a la casa, Señor, y el refri no tiene comida. Y llego a la casa y los niños no tienen comida. Y me encuentro en un lugar donde no tengo para pagar el recibo de la luz. Señor, yo te he servido. Señor, yo he hecho tal cosa. Empezamos a ver ese pequeño detalle que Sansón está diciendo ahí también. Y nos ponemos a reclamarle a Dios por lo que nosotros hacemos. Porque en nuestra mente pensamos que Él no nos está recompensando. Pero vemos que Dios cumple nuestras necesidades. Porque aparece alguien de la nada y te regala 100 euros. Aparece alguien de la nada y te lleva bolsas de comida. Aparece alguien de la nada y te lleva la bendición que Dios ya había proveído y que no
no era necesario reclamarle a Dios, porque él ya lo había proveído. Claro que Dios sabía que Sansón estaba cansado. Claro que sabía que Sansón había desgastado sus fuerzas y que había hecho un buen trabajo. Dios sabe lo que tú haces. Dios sabe lo que tú estás haciendo. Y que no hay motivo para reclamarle a Dios, porque Él ya tuvo el cuidado de proveer nuestras necesidades. Porque dice, y salió agua de allí y Él bebió. Él le cumplió. Y estamos ya entrando en una etapa que ya comenzamos a reclamarle a Dios como Sansón. Recuerda el tema. El Sansón que no quiero o no debo ser. Y Sansón está pasando por este momento, pero vamos entrando más, porque hasta ahorita acá las cosas parecen estar bien. Pero Sansón va a entrar en una etapa que va a venir un conflicto, va a venir un problema. Que Sansón empieza a jugar con el pecado, como muchos de nosotros lo comenzamos a hacer o ya lo comenzamos a hacer. Pero ahora es el momento para darnos cuenta a dónde nos estamos equivocando y cómo podemos no ser ese Sansón. Su palabra, jugando con el pecado. Jueces 16, 1 y 2. Vamos a leer estos dos versículos en cómo Sansón comienza a jugar con el pecado. Dice 16, 1 y 2. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Estamos viendo que Sansón está cayendo en manos de una ramera. Y dice que se llegó a ella y que pasó la noche allí. Y Sansón comienza a caer, a jugar con el pecado. Eso ya no viene de Dios. ¿En qué momento estamos pasando de nuestra vida que estamos comenzando a jugar con el pecado? A fumar un cigarrillo, a tomar una cerveza. No, porque solo es una. No, porque solo es un cigarro. No, porque solo es un chiste de doble sentido. Estamos comenzando a jugar con el pecado. Y el Espíritu de Dios todavía está sobre él. ¿Por qué digo que todavía está sobre él? Porque en el siguiente versículo, Dios todavía estaba con él. Dice el versículo 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Aquí vemos que Sansón todavía tiene sabiduría y Dios lo está librando de algo. Porque él se levantó antes, dice que los que lo buscaban lo esperaban hasta en la mañana, pero él se fue a la medianoche. Sansón todavía estaba bajo la cobertura de Dios. Todavía tenía ese privilegio. Todavía Dios te está cuidando de algo.
Si tomaste una cerveza, si tomaste un cigarrillo, si mentiste, si robaste, si hiciste algo, Dios te está librando en este momento y te está pidiendo que te arrepientas, que le pidas perdón y no volverlo a hacer. ¿Por qué motivo? Porque eso se hace un vicio. Porque lo comienzas a hacer de nuevo cuando Dios ya ha borrado de nuestras vidas el archivo del pecado y lo estamos volviendo a transcribir en nuestras vidas. Por eso Dios quiere que nos arrepintamos en este momento por lo que hemos hecho. Porque eso nos lleva a más profundidad. Porque Sansón, a pesar que Dios lo libró en este momento, porque él se levantó a medianoche y se fue, y vemos que todavía tenía fuerza porque dice, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro. Creo que una persona normal no podría hacer eso. Y después de esto, vemos que Sansón se comienza a entregar más al pecado. ¿Y qué es lo que sucede cuando se entrega más al pecado? Se empieza a olvidar de Dios. Entregándote más al pecado, te olvidarás de Dios. Jueces 16:16 nos dice de la siguiente manera. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Esta mujer le estaba pidiendo a Sansón que le diera no la mujer, sino los que lo querían agarrar a él, porque esta mujer fue vendida. Sansón fue solo un trato para ella de ganancia, y más adelante lo explicará bien el versículo. Pero estamos viendo en este momento que Sansón está siendo entregado al pecado y está olvidando a Dios y la promesa que Dios había puesto sobre él. Y aconteció, dice, que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Él comenzó a sentir que si ella lo dejaba, él ya no era capaz de seguir, porque la amaba, ya había entregado su corazón, estaba entregando su corazón a ello. El vicio te está atando y te está quitando la atención que tú has puesto a Dios. El vicio te está, como dice aquí, su alma fue reducida. Tu alma puede ser reducida a mortal angustia, a hacerte depender de ello. Y te olvidas de Dios porque ya te divierte más la cerveza, te divierte más los chistes de doble sentido, te divierte más la vida del mundo. Y te estás adaptando nuevamente al mundo, pero te estás olvidando de Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando te olvidas de Dios? Que caes en manos de los enemigos totalmente. Sansón cayó en manos de los enemigos totalmente. Veamos los siguientes versículos. Siempre Jueces capítulo 16, versículo del 17 al 20. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres.
Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: Venid otra vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Aquí Sansón ya está en manos de los enemigos, porque se olvidó de lo que Dios había puesto en él. Se olvidó de la consagración que tenía hacia Dios, porque creyó más en la mujer. Pero aquí hay una palabra muy importante. En el inicio del versículo 17 dice: le descubrió pues todo su corazón. Él se entregó, le entregó su corazón, le entregó lo que era de Dios, le entregó su intimidad. ¿Por qué su intimidad? Porque le reveló el secreto de su fuerza. Puso a un lado a Dios. Pensamos a veces que las cosas materiales o las cosas que están afuera nos librarán de ciertas cosas, porque ya estamos sometidas a ellas. Pensamos que el alcohol nos hará olvidarnos de todo. Problema que cuando recapacitas ya es muy tarde, porque ya le has entregado tu corazón a ese deseo. Y ya no tienes a Dios en tu corazón como primer lugar. Y Dios ya no estará contigo, porque Dios se merece lo primero de nosotros, que es nuestro corazón. La conexión que nuestro corazón obtiene con Dios es lo más preciado, y Dios con eso no va a competir, porque Él no va a ser segundo lugar de nada. Él tiene que ser lo primero, que es nuestro corazón, porque solo allí está nuestra intimidad. La Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios. Y si David hizo muchos salmos lindos, dedicados a Dios, cuanto más David habló con Dios en la intimidad, cosa que solo Dios conoció, que le entregó su corazón. Por eso Dios no va a competir con eso. Dios necesita tenerte completamente. Entonces venimos a ver las consecuencias de lo que nos afectará y el pasado del enemigo. Versículo 21 y 22. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. El cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Las consecuencias: te quedarás sin casa, te quedarás sin familia, te quedarás sin trabajo. Dios te tiene en un lugar bendecido, aunque si tú no lo estás viendo así. Con el simple hecho que tú lo busques de mañana, que tú lo adores de corazón, que tú lo sientas, que Él vive en ti, que tú le das lo primero que Él se merece. Dios te dará estas cosas, pero si tu corazón se aparta de la voluntad de Él, el enemigo te tratará de esta manera. El enemigo te quitará el trabajo, el enemigo te quitará la salud, el enemigo te quitará tu familia, tus hijos,
todo lo que puedes perder. Dios no te quita nada, Dios te bendice, pero tenemos que caminar con Él de la mano, hacer su voluntad. Y esto nos lleva a decir, el Sansón que no quiero ser o que no debo ser. Aquí nos está dando una enseñanza de lo que él ha sido. Y estamos viendo y veremos el último ruego y el arrepentimiento que Sansón reconoció en el versículo 28. Dice de la siguiente manera: Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Aquí hay algo que muchos no saben. En el versículo 22, siempre del capítulo 16, vimos que decía, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Aquí está marcando un tiempo. Dice que comenzó a crecer desde que fue rapado, desde que lo raparon para agarrarlo. Este es un tiempo, porque Sansón no perdió su fuerza por su cabello. Este es un punto muy importante. Sansón no perdió su fuerza por su cabello. Sansón perdió su fuerza por la desobediencia que hizo, porque él, siendo un escogido, un apartado para Dios, él falló. Y esto solo nos dice que eso era algo que no tenía que hacer. Ahí, en todo lo que si tú lees todos estos 4 capítulos, del 13 al 16, 4 capítulos, notarás que allí no dice que su fuerza está en su cabello. Dice que él era nazareo y por lo tanto no tenía que pasar navaja por su cabello, pero no dice que eso le daba la fuerza. Cada vez que leímos que Sansón actuaba, dice que el Espíritu de Jehová entraba en él, estaba sobre él para actuar y darle fuerza, porque él estaba haciendo lo justo. Pero cuando la mujer desnuda su corazón para sacar su secreto, él desobedece a Dios y la desobediencia lo lleva a alejarse de Dios y por la desobediencia perdió su fuerza. Este versículo 22 solo nos da el tiempo que él pasó y el cabello de su cabeza comenzó a crecer y después que fue rapado para que moliese en la cárcel. Este fue el tiempo que él pasó antes de poder acontecer con esto del capítulo 28, el cual leímos. Entonces clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. El cabello, si le creció, él lo pudo haber sentido, pero él está clamando: fortaléceme, porque él sabía que la fuerza venía de Dios, no venía de su cabello. La enseñanza de ahora es que no seamos como Sansón. Si Dios nos ha escogido por voluntad de Él y la misericordia que Él nos ha tenido para librarnos del infierno, ha sido para el propósito de hacer su voluntad, caminar en rectitud con Él y aprender de todos los pasos que Él nos va a dar a través del camino. Sean buenos o parezcan malos, será para fortalecernos en su espíritu, para fortalecernos en su fe. Espero que hayas aprendido y meditado en la palabra del Señor, así como yo lo he hecho y he aprendido también acerca de esto. Te pido que le pidas al Señor que te dé sabiduría, que te dé entendimiento
para vivir una vida consagrada a Dios, porque Él ya te perdonó tu pecado. Ya no tienes por qué volver atrás. No tienes por qué retroceder. Dios quiere librarte de algo, quiere involucrarte en su voluntad, quiere que seas parte de su reino. Pero no actúes como Sansón actuó, que se dejó llevar por su carne, por sus debilidades. Tómalo en cuenta y medita en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias por haber compartido este espacio en esta radio en línea. Te invitamos a ser parte de nuestra iglesia. Estamos ubicados en Viale Serafino del Uomo 46, Abbiategrasso, Milano. Ven y sé parte de esta familia en Cristo. Te esperamos. Será un placer tenerte con nosotros. Horario de cultos: sábados a las 6 de la tarde y domingos a las 10:30 de la mañana. Te esperamos. Será de bendición para tu vida.